¿Qué tal? Que el Señor te bendiga. Damos tantas gracias al Señor por poder otra vez compartir la palabra del Señor y poder llegar a esta altura del año con la bendición del Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha prosperado. Podemos disfrutar de salud y bueno, podemos respirar. Eso significa que estamos vivos, así que estamos muy contentos y agradecidos al Señor. Bueno, miramos en la palabra del Señor una escritura en el capítulo 13 de Génesis capítulo 13, en el versículo 13 justamente, 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Bueno, parece que la historia de lo que nosotros vivimos en este tiempo, los acontecimientos, en la historia encontramos registros desde temprano, desde los comienzos de la historia de la humanidad, historias que son muy similares a los momentos que nos tocan vivir, porque hace una aclaración aquí la Escritura diciendo que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, no era cualquier clase de pecador, cualquier clase de personas que se oponían a Dios, eran en gran manera malos, o sea, practicaban la maldad. Pero lo que nos muestra esta escritura es que Lot, que era un hijo de Dios, un conocedor del Señor, fue, dice la escritura aquí, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, nos indica esta escritura que fue un proceso paulatino, no fue algo que se hizo de un día para otro, que no fue que Lot directamente fue y habitó en Sodoma, sino que él dice fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En un proceso diríamos así, de degradación, en un proceso de deslizamiento. La palabra del Señor nos enseña claramente que nosotros debemos prestar atención a las cosas que hemos oído y aprendido, que nos han sido impartidas. Dice, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Esto que le ocurrió a Lot y a su familia, por consiguiente, es un deslizamiento. Comenzó bien porque estaba acompañado con su tío Abraham, y mientras tanto la fe era sólida, las convicciones eran sólidas, pero pronto él empezó a irse hasta Sodoma. Y es una figura que nos advierte a nosotros y nos llama la atención, porque de ir poniendo las tiendas hacia Sodoma o hasta Sodoma tiene que ver con aquello de ir aceptando a Sodoma, ir mimetizándonos con Sodoma, ir siendo condescendientes con lo que allí se cree y con lo que allí se practica. Aunque la Escritura aclara en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, que Lot era un justo hombre de Dios que afligía su alma, dice, por la nefanda conducta de los ciudadanos de esta ciudad. Pero más allá de eso, no solamente él afligía su alma, pero dice que él fue poniendo sus tiendas hacia ese lugar. Y claro, uno puede decir, bueno, no pasa nada, yo puedo hacer ciertas concesiones y no me va a hacer daño, yo tengo mis fundamentos muy sólidos, tengo una estructura de fe que no va a ser removida, así que puedo arriesgarme a introducirme en ciertos ámbitos, en ciertas amistades, con ciertas relaciones
no pasa nada, no hay ningún problema, pero vemos por la Escritura que este deslizarse, este acercarse, este introducirse en Sodoma hizo cambios en la vida de Lot y de su familia, y fue afectado sin duda el comportamiento de sus hijos, fue afectado el estilo de vida de ellos, de tal manera que llegaron entonces a ser parte de esa sociedad. Y bueno, a nosotros nos toca vivir en una sociedad también que ama la maldad, que no busca lo bueno, que no ama a Dios, que quiere sacar a Dios de su historia, y nosotros somos llamados por el Señor a hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Quería recordar una escritura que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, de Segunda de Corintios, en el versículo 14, no os unáis, dice la Escritura, en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios lo dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice versículo 17 del capítulo 6 de Segunda de Corintios: salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros como por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un llamado del Señor a considerar amistades, a considerar vínculos, relaciones que tenemos. A veces se ha dado por llamar a relaciones que no son buenas, no son positivas, no son saludables, relaciones tóxicas, ¿no? Y eso es muy real. Nosotros en el caminar, en el andar de la vida, nos sucede como le sucedió a Lot. Podemos ir poniendo nuestras tiendas hacia Sodoma, o sea, podemos ir deslizándonos de tal manera que ya las cosas que eran malas no son tan malas, ya lo que era negro no es tan negro, ya lo que era totalmente negativo, oscuro, pecaminoso, ya termina siendo algo aceptable, ¿no? O se le cambia los calificativos, hoy se cambian los calificativos a las diferentes tendencias pecaminosas del ser humano para de alguna manera suavizar su efecto a la hora de que nosotros tengamos que aceptar ciertas prácticas. Por eso nosotros tenemos que volver a la palabra del Señor, volver a los principios bíblicos, regresar a donde estábamos, de donde hemos salido, de donde hemos caído, como dice en Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, que has dejado, dice el Señor, tu primer amor. Hay un abandono, hay un alejamiento, hay un olvido de los principios que el Señor ha establecido, y hay una apertura que hemos hecho a las cosas que no son convenientes, que provienen incluso del mismo infierno. Nos encontramos nosotros en estos tiempos peligrosos donde es necesario evaluar esto que se advierte en 2 de Corintios, que tiene que ver con el yugo desigual. Mayormente aplicado este tema y este pensamiento a la unión de dos personas en matrimonio, ¿no? Y lo hemos usado mucho para eso. Pero en realidad esto tiene que ver con toda la vida cristiana, tiene que ver con todo lo que nosotros somos. No es un llamado a la discriminación, no es un llamado a condenar a los que no creen, a condenar al que está viviendo en pecado, sino que es un llamado a cuidar lo que nosotros somos, a cuidar lo que Dios nos ha dado, sin despreciar a otros, pero sí sabiendo tomar la distancia necesaria, sabiendo tomar los recaudos que nos van a librar
de contaminarnos y de entrar en esta comunión de la cual se nos advierte en 2 de Corintios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo hay? O sea, estos términos son importantes de considerar, porque compañerismo, comunión, concordia, acuerdo, son palabras claves a la hora de poder pensar en que nosotros tenemos que ser selectivos al momento de poder establecer una relación, un compañerismo, un acuerdo, una comunión, ¿no? No puedo estar yo en plena comunión con alguien que está yendo a las tinieblas y practica el pecado y la maldad, la mentira, el engaño. No podemos nosotros abrirnos a ese tipo de relaciones que van a finalmente minar nuestra fe, minar nuestra seguridad y nuestra fortaleza en el Señor. Que el Señor nos ayude en este día para tener el valor de poder entonces tomar estas decisiones. ¿Para qué? Para que como resultado opere el poder del Señor en nosotros. Y como dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16 que acabamos de leer, después de habernos llamado la atención en qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, dice Dios, porque ustedes son el templo de Dios. Esa es la clave de todo. Ustedes son el templo y por lo tanto ustedes no pueden vivir de cualquier manera, no pueden abrirse y ser, como se dice hoy, de mente abierta. Lo que pasa es que dice que ustedes, los evangélicos, los que están en la fe, tienen la mente muy cerrada, están muy anticuados, se han quedado en el tiempo y no se han actualizado. Pero acá la Escritura nos da la razón central de este llamado. Ustedes son templo de Dios, del Dios viviente. Como dice en la Escritura, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El resultado final de este apartamiento, de esta determinación de no unirnos en yugo desigual, de no llevar nuestras tiendas hacia Sodoma, el resultado final es que el Señor hace de nosotros su habitación y dice, y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, se establece una relación fuerte entre nosotros y Dios cuando nosotros sabemos clasificar nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros vínculos. Entonces eso lo que trae como resultado es que mi relación con Dios se afianza, se acrecienta, se fortalece. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos vivir en esta conciencia de que el Señor está habitando en medio de nosotros y anda entre nosotros. Gloria al Señor. Y Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Que el Señor te bendiga, te guarde, nos guarde en esta fe, en esta firmeza, sirviendo al Señor. Dios te bendiga.